Juan Pablo, gracias por venir. No, gracias a ti, Diego, por la invitación. Quería empezar preguntándote cómo alguien se vuelve gerente general a los 28 años de una empresa con aproximadamente 1.500 colaboradores. Yo me muero. Ya, a ver, te cuento un poco la historia. ¿Cómo llegué ahí? Probablemente por vehemente, porque siempre tuve una filosofía de joven, y es que uno no debes decirle no a nada. Y yo asumía retos que probablemente, es más, no probablemente, asumía retos que no tenía ni idea cómo se iban a solucionar, pero decía, es una oportunidad, me tiro a la piscina y una vez adentro pido que alguien me lance un flotador, ya veo aquí en contacto, alguien me va a ayudar, ¿no? Siempre tuve esa filosofía de ser vehemente, pero de pedir ayuda. Eso siempre lo tuve. ¿Cómo llego ahí? Bueno, mi historia es bien particular para llegar a esa posición. Yo trabajé en el mundo de AFPs cuando llego a vivir al Perú, pero si quieres te cuento un poco mi historia desde dónde aparezco en este mundo y por qué tengo el acento que tengo a pesar de ser peruano. ¿En cuántos países has vivido? A ver, he vivido en mis primeros años en Colombia, que es donde más acento tengo. De ahí me fui a España, de ahí a Venezuela, de ahí vengo al Perú por primera vez. De ahí me voy a República Dominicana, que es este tema de la primera gerencia general, y de ahí regreso al Perú. Y digamos, ya desde Perú me he movido en diferentes países, pero no me he ido a residir a un país en particular. Pero digamos que Chile, que sería como mi segunda patria de los últimos años, porque vivía de lunes a viernes en Santiago, digamos, ¿no? Sí. ¿Tu primer trabajo cuál fue? Mi primer trabajo, a ver, fue en la universidad. Me metí a trabajar a crear un departamento con unos profesores, que se llamaba Arte y Publicaciones. Y era para difundir esta universidad y lograr convenios con universidades afuera, en el extranjero y tal. Y me acuerdo que nuestros primeros encargos era hay que hacer una revista. Entonces, en esa época no había Illustrator ni había ningún procesador de estos y se hacían las revistas a mano. Entonces, era un trabajo titánico, titánico. Se hablaba de levantamiento de texto, donde uno sacaba su texto, lo imprimía y lo tenía que montar en esta cuadrícula, y asegurarte que estaba en los tamaños correctos cada letra, las picas, los puntos, los interlineados, no sé qué, y sacábamos esta revista y cada revista era pues un megalogro, ¿no? De ahí, fui conociendo gente y termino metiéndome en lo que se llamaba HBO Le, que luego se convirtió en HBO para Latinoamérica y más que se manejaba desde Venezuela. Estuve unos meses ahí, conocí al gerente general, yo entré a cargo de la revista, que como el TV Guide para los usuarios de, digamos, como marca principal HBL, pero era como una cadena de cable que se llamaba, ya me olvidé el nombre, multicanal, algo multicanal. Era como decirte, pues en su momento cable mágico, ¿no? Me imagino. Eh, a los meses renuncié y el gerente general me llama luego para que se había cambiado de trabajo y se va a una compañía de multipropiedad de tiempo compartido de turismo que se llamaba RCI, ¿no? Una de las más grandes del mundo. Y yo me voy a trabajar ahí para ver el marketing para Venezuela, Colombia, Ecuador. Y era un chibol. ¿Qué crees que hiciste que llamó la atención de este gerente general? Para que hayas renunciado y te haya llamado para que seas No, gerente de no, la marketing. historia es yo renuncio y a los meses él renuncia y me llama de la otra empresa. Me dice, "Oye, vente a trabajar conmigo". Él había sido gerente general de Leo Burnett en su época, había estado mucho en la industria creativa y publicitaria y había pasado por digamos, empresa de medios, de canales, digamos, y se fue al mundo de turismo y me llama porque dice, necesito a alguien que me ayude. Acá publicamos una revista que tiene 45,000 ejemplares. Necesito que tú te vengas a ayudarme a hacer esta revista. Entonces, nuevamente, yo como no le decía no a nada, dije, oye, fantástico, ¿no? Yo había hecho una revistita en la universidad. Hacer una revista de turismo para 45,000 suscriptores de esta revista, de esta empresa, era otro tema. Porque además no es que tuviéramos recursos bollantes, había que tomar fotografías, había que elegir destinos, había que hacer un consejo editorial, había que...
Y eso era, bueno, bienvenido, dale, tú solo puedes. Y yo me volteé a decir, pues, ¿quién me va a ayudar? ¿No? O sea, yo no redactar los textos, ¿cómo hacemos con este tema? ¿No? Y fui armando un equipito, ¿no? Pero las fotografías al comienzo de la revista las tomaba yo. Entonces, oye, hay que promocionar el destino de Isla Margarita. Ya necesito una cámara para tomar fotos, ¿no? Compré una cámara, me fui y me veías a mí trepado en un ultraligero sobrevolando las playas y yo tomando fotos desde arriba para decir este es un destino preferido, ¿no? Fue una experiencia fantástica, fantástica, sí. ¿Y por qué te fuiste a esa empresa? Me voy porque termino la carrera y mi padre, que era el causante de haber vivido en todos estos países, se retira del banco en el que trabajaba y decide con mi madre regresar a vivir al Perú. Y yo ya Venezuela estaba, yo ya había pasado, ya habíamos vivido las dos intentonas de golpe de Chávez en su momento. Esto era el año 95, 96. Y mi padre me llama un día y me dice, oye, ¿por qué no te vienes a Lima? Mi visión de Lima, digamos como anécdota, cuando yo vivía en Colombia, en Bogotá, venir a Lima era un placer cuando yo era chico, porque además me parecía una megametrópoli. Además, al lado del mar, el aeropuerto Jorge Chávez era una cosa de última generación en la década de los 70s, 80s. Bogotá y Colombia fue progresando y Lima se fue quedando por obvias razones en la década de los 80s y ya venir a Lima no era tan atractivo. Y yo tenía ese recuerdo, ¿no? Pero claro, ya en la década de los 90s el Perú había salido o estaba saliendo del fondo del hoyo y en un momento cuando mi papá me dice eso, le dije, sí, tiene sentido. Además, estoy acá, quedarme solo en Venezuela, el futuro no se ve tan reparador. Y mi papá me dice, vente porque además quiero hacer un negocio. Entonces le dije, fantástico. Entonces yo renuncié a mi trabajo. Empaqué mis cosas, vendí las 4 cosas que tenía, que además en esa época ya había control de cambios, me acuerdo. Y yo me acuerdo que estaba a 170 bolívares por dólar en aquel momento. Tuve que vender todo en bolívares. Tenía que viajar a Estados Unidos a hacer como ya el cierre de mi ciclo en esta compañía. Y ese fin de semana que yo estaba por Nueva York, sale que se anuncia la devaluación de 170 a 350 bolívares por dólar. Entonces, automáticamente, lo poco que tenía valía la mitad, ¿no? Y así me vine al Perú a montar el negocio con mi papá. Y pasaron los meses y el negocio, al final, mi papá me dijo, sabes, creo que no es momento, lo he pensado bien y mejor no. Entonces yo dije, quedé, claro, marcando ocupado. Dije, bueno, ¿qué hago? Para atrás ni para coger impulso, dicen algunos. Y entonces dije, bueno, ya estoy acá, no conozco a nadie, pero este es el país que me vio nacer. Tengo mi familia, mis primos, mis tíos, pero no conozco a nadie. Entonces empecé a buscar trabajo. Y empecé a buscar trabajo como cualquier mortal. Y para todos los que buscan trabajo, yo sé lo que es y sé la tortura que significa y sé lo doloroso y lo extenuante que puede ser. ¿Qué te funcionó? O sea, recordando ese momento para conseguir el trabajo, Perseverancia. más como Además que yo más como un juego tenía, de números, aplicar un montón de lugares y ver qué cae. no volanteaba, digamos. Y es un consejo que yo le doy a todo el mundo, no se te ocurra volantear, ¿no? Este, sí sabía que quería, yo quería estar en marketing, ¿entiendes? No me importaba en qué sector. Yo era un chibolo, o sea, tenía 22, 23 años. Básicamente era, dame la oportunidad, ¿no? Y en la AFP Integra empiezo como jefe producto y voy escalando, voy asumiendo diferentes roles y en un momento eh, yo postulo para irme a estudiar mi maestría y me iba a estudiar a Estados Unidos. Y me aceptan de donde yo quería y mi jefe me dice, oye, espérate un segundo, no te puedes ir. Le digo, ¿cómo no me voy a poder ir? Si tú me has hecho mi recommendation letter, o sea, esto está, ¿no? Me dice, no, te pido que te quedes un año. Entonces yo, pero espérate, yo no sé si la universidad me va a atracar quedarme un año, ¿no? Llamé a la universidad y me dijeron que sí, no me preguntes por qué, me reservaban el cupo un año y yo permanecí un año en la compañía haciendo lo mismo, ¿no?
Al término de los 10 meses, me acerco donde mi jefe y le digo, oye, ahora sí me voy, ¿no? Y me dice, espérate al directorio de la próxima semana. Y en la semana siguiente había directorio y en el directorio me ofrecen pasar a ser gerente general de la operación que se iba a abrir en República Dominicana, que iban a hacer el sistema previsional, de la mano como con un grupo muy grande financiero en República Dominicana, se llama el Grupo Popular, y yo ir como gerente general a montar la operación, ¿no? Con 12 competidores de toda la región, todos los role players que había en su momento de FPs en la región. Entonces, claro, cuando yo dije, wow, dije, chao maestría. De hecho, la maestría, digo yo, la terminé haciendo en la cancha. Entonces tienes 28 años, te estás mudando a otro país. ¿Qué tuviste que aprender para asumir este rol de gerente general? Y obviamente, porque es casi como un emprendimiento, si bien tenías este backing financiero de un grupo económico, Era el emprendimiento de ellos, digamos, con su plata, que iban a claro, confiar en este pechito que parecía conocer y que iba a liderar esta empresa, ¿no? entonces tienes que crear procesos, tienes que reclutar y contratar personas, Sí. tienes que empezar a marketear y usar todo ese skill set de marketing que ya tenías. ¿Qué tuviste que cambiar? ¿Qué tuviste que aprender para asumir ese rol? Para empezar, cuando tú eres parte de la segunda línea hacia abajo de una compañía, tú siempre tienes con quién rebotar ideas, con quién irte a almorzar, con quién sentarte y conversar desde temas banales hasta temas que te están quitando el sueño. Cuando de la noche a la mañana te encuentras sentado en el puesto de gerente general, con un directorio que te está diciendo, confío en ti, este es el monto que vamos a invertir, go ahead, tú dices, ya, ¿y ahora con quién planteo este tema? Hay un business plan, hay que seguir las reglas, necesito ayuda, ¿no? Entonces, yo gracias a Dios en esa etapa tenía mucha ayuda del equipo de Perú, ¿no? Pude llevarme mucha gente de Perú a ayudarme en todo el proceso de startup de cero. O sea, el primer hito era, teníamos que reclutar 1,386 vendedores, ¿no? Donde había 12 empresas competidoras que iban a hacer lo mismo. O sea, igual no era infinita la población, ¿no? Evidentemente. Y yo me acuerdo que uno de los primeros golpes que recibí fue, yo calculé, basado en la experiencia que habían tenido las FPs en Perú en el año en que nacen, más o menos cuál es lo que yo llamo el ratio de bateo, que es digamos, una deformación dominicana por el béisbol. Yo decía, ya, si en Perú fue 5-1, ¿no? O sea, de cada 5 personas que procesabas, uno terminaba entrando y era seleccionado. Yo dije, bueno, apostemos a que es 7-1 siendo absolutamente conservadores, ¿no? El ratio fue 20-1, ¿no? Entonces, era una locura conseguir gente. Y no solo era conseguir a las personas adecuadas, sino además capacitarlas, formarlas, tenerlas cautivas, porque el proceso de afiliación, esto era octubre del año, si mal no recuerdo, 2001, 2002, ya no me acuerdo bien, salía el 1 de febrero del año siguiente. Entonces tú ibas reclutando gente y le ibas diciendo, oye, esta es la promesa, esto es lo que vas a hacer, esto te vamos a entrenar para que hagas todas estas cosas. La gente se iba quedando contigo, pero claro, ¿y hoy qué vas a hacer? Hoy vas a aprender, seguir aprendiendo y te voy a mantener caliente mientras aprendas hasta el 1 de febrero, ¿no? Entonces, si bien te permitía la gradualidad, ir abriendo los diferentes puntos de venta que necesitabas en todo el país, eh, era un proceso extenuante, ¿no? Luego, las reglas de juego las cambia la superintendencia más o menos una semana y media antes de salir en vivo todas las AFPs a afiliar gente y pide que tenían que tener, por ejemplo, los cambios que hubo fue fotocopia del documento de identidad. Y tú dices, ¿cómo si estoy acá? ¿Qué te pido? Tu DNI un ratito, voy a sacarle copia, tú no me vas a dejar tu documento, ¿no? Y luego saber que tú tienes que el proceso de afiliación no sea solo cuando tú firmas el contrato de afiliación, sino cuando ese contrato es escaneado, es registrado y se genera tu código como afiliado a la FPX en la superintendencia.
Entonces eran operativos con motorizados que recogían contratos por zona, los llevaban, se foliaban, se digitaban, habían errores, devuélvele esto a fulano, entonces, oye, Diego, ahora te tengo que buscar porque firmaste donde no era, tienes que llenar otra ficha. ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? Lo afilié a las 10 de la mañana, son las 11, ya lo perdí, corre, busca a Diego para que no lo pierdas como afiliado, ¿no? Entonces, ese proceso tomó horas definirlo y hacer un proceso de supply chain, digamos, con motorizados que iban y venían al centro de digitación, etc, etc. Que fue muy entretenido. Trabajábamos, me acuerdo de las cosas que pasaban, ¿no? Trabajábamos de domingo a domingo. Y claro, yo llegaba al hotel porque todavía estaba buscando casa. A las 4 de la mañana dormí un par de horas y a las 6 salí a la oficina y seguí ese ritmo hasta que un día me dijeron los gerentes que habíamos contratado, me dicen, mira, Juan Pablo, esto es insostenible. Le decía, no te estoy pidiendo que hagas algo que yo no estoy haciendo. O sea, son 3, 4 meses de este rush y luego las cosas van a fluir. Más de uno me renunció, ¿no? Entonces era, Dios mío, ¿cómo avanzo con este tema? Quizás de ahí me viene y aprendo tanto y me apasiona tanto el trabajo con personas, ¿no? Porque es cómo alinear las expectativas personales con las expectativas y el propósito de tu compañía, ¿no? Y cómo haces que la gente efectivamente se compre el pleito que tú estás poniendo sobre la mesa y te acompañe en esta travesía, ¿no? Entonces, digamos, para mí mi primera experiencia como gerente general fue fascinante. Fue fascinante. O sea, no me puedo quejar un ápice. Trabajé cualquier cantidad eh, y fue un proceso de aprendizaje continuo. ¿Qué fue lo más difícil en tu experiencia de ese rol? Lograr un balance vida-trabajo. Que creo que durante ese proceso no lo tenía. No lo tenía. Para ti y para tus colaboradores. Para mí, para mis colaboradores y para mi esposa que estaba recién casada, que estaba en un país que ella no conocía a nadie. Y claro, yo llegaba a las 4 de la mañana y era como, buenas, ¿no? Y a las 6, chao. ¿Cómo lo lograste? ¿Mejor priorización? ¿Una agenda más ordenada? ¿Ponerte límites y decir, no, o sea, empiezo a trabajar a esta hora, termino a esta hora y esas son mis reglas y tengo que adaptarme a eso? ¿Cuál fue un poco la Sí, estrategia? empecé un poco a administración del tiempo, a decir, oye, ¿hasta dónde llego? Y si hay cosas que van a quedar pendientes, bacán, para el día siguiente. Tengo que irme. O sea, quiero irme más que tengo que, ¿no? Y eso te ayuda a priorizar. Sí, sí. Y a tener un super equipo, ¿no? O sea, tuve la suerte de tener mucho apoyo de la gente del Grupo Popular en tener segunda línea impecable, ¿no? Eso fue espectacular. Te quiero contar cómo puedes invertir en inmuebles de manera simple. Nuestro sponsor, Proper, es una plataforma que solo comercializa departamentos para alquilar, donde puedes comprar un departamento colocando solo la cuota inicial y haciendo que el saldo se pague solo. Para ello, Proper soluciona todos los problemas de invertir en inmuebles. Primero, negocia con las principales inmobiliarias del país condiciones de compra preferentes y acceso a oportunidades únicas, dado que agrupa la demanda de muchos inversionistas. En ese proceso, te dan acceso a departamentos accesibles que puedes comprar con una cuota inicial desde $6,000 en las zonas de mayor potencial de la ciudad. Además, te ayudan a gestionar todo el proceso de crédito hipotecario hasta obtener tu aprobación bancaria. Finalmente, te consiguen el inquilino, recaudan el alquiler y administran el departamento para que no te preocupes por nada, quitándote toda esa carga pesada. Su principal objetivo es que a través de una buena inversión inmobiliaria asegures tu futuro financiero. Para ello, Proper te brinda un workshop online gratuito de 3 clases donde aprenderás de inversión inmobiliaria y derribarás muchos mitos. Puedes registrarte en estos workshops en proper.com.pe. Mira, si vienes escuchando las conversaciones de Era Digital, ya sabes que hay una infinidad de herramientas digitales que te pueden ayudar a sacar adelante tu negocio de manera más rápida y eficiente. Un problema que yo siempre he encontrado con el uso de todo tipo de herramientas digitales es cómo éstas se integran entre sí. Es horrible, sin importar el tamaño de tu negocio o empresa, tener que estar uniendo software de distintas marcas, tratar de conectarlas para que interactúen entre sí y que tú o tu equipo tengan que aprender a usar toda una serie de plataformas distintas. En mi opinión, es mucho más fácil y eficiente tener una herramienta todo en uno. Ahí es donde entra nuestro sponsor Odoo, que hoy tiene más de 12 millones de usuarios. Puedes gestionar todo tu negocio en una sola plataforma.
Es gratis poder probar una aplicación y por solo $7 al mes puedes tener todas las aplicaciones para todas las áreas de tu negocio, como por ejemplo gestión de web e e-commerce, ventas, marketing, finanzas y contabilidad, recursos humanos, gestión de proyectos y comunicaciones, gestión de punto de venta y servicio al cliente. Todas se integran entre sí. Vale la pena darle una prueba a Odoo y su solución todo en uno para tu negocio. Puedes programar una demostración gratuita visitando odoo.com, eso es odoo.com. Quiero pasar a hablar de cómo nace Tawa, que es tu empresa ya desde hace casi 18 años y hace casi 2 décadas, donde justamente has podido implementar junto con tus socios todos estos aprendizajes desde la gerencia general, antes de eso los aprendizajes de ventas, los aprendizajes de marketing. ¿Cómo nace Tawa, que ahora es Grupo Tawa? Bueno, Tawa nace en el año 2006, producto de, bueno, todos los que nos asociamos en Tawa nos conocimos trabajando en Adecco. Yo después de Dominicana regreso al Perú y en el interín se me cruza un headhunter y me ofrece esta posición para ser director de región andina de Adecco y conozco a quien era mi jefe y quienes fueron mis jefes que luego fueron mis socios y nos hicimos muy buena química y nos hicimos muy, muy buenos amigos. Adecco tiene un problema en el año 2005, como digo yo, por una mala comunicación, porque lo que ocurre es que Adecco creció de manera inorgánica comprando muchas filiales y muchas compañías en el mundo y en un momento compra una compañía que se llamaba Olsten y el CEO de aquel momento había ofrecido y había acordado con la SEC y con los inversionistas presentar resultados en febrero del año siguiente. Cuando entran los auditores a revisar, le dicen, oye, es imposible que lleguemos a febrero con los resultados consolidados porque la filial nueva que has adquirido tiene otros estándares y homologarlo nos va a tomar más tiempo. ¿Qué hacen? Escriben un comunicado y esto pongo la salvedad, no es que no crea en los abogados, digamos, pero sí creo más en los comunicadores para comunicar cosas a terceros y a los especialistas en eso. El comunicado sale sin tener en cuenta el contexto en el que estabas pasando. Y el contexto había sido Enron, WorldCom, Ahold, que habían tenido malas prácticas contables. Entonces bastaba que tú en cualquier comunicado pusieras que por incompatibilidad, póngale usted la palabra que quiera, contable, hizo que la acción se cayera 30%, ¿no? Entonces, ante eso, pues se generó un sismo pues, de calibre mayor en casa matriz en Suiza y las reglas de juego empezaron a cambiar, ¿no? Y las reglas de juego cambiaron para todos y para nosotros en particular, que veíamos yo región andina y veía marketing para Latinoamérica y los que veían Latinoamérica, que éramos todos peruanos, dijimos, oye, esto ya no hace mucho sentido. Entonces, al final, acompañamos un proceso de transición y nos fuimos. Y nos fuimos como cualquier mortal a buscar trabajo. Y en una reunión para sentarnos, decir, ¿cómo vas tú? ¿En qué proceso estás? Yo tengo a mí me han ofrecido aquello, este no me interesa, si quieres te presento, etc., etc., surge la idea de por qué no hacer una compañía de personas que operara en la región, porque habíamos conocido toda la región, y que hiciera las cosas como nosotros creíamos y queríamos en su momento que se debían hacer. Y no teníamos ningún off limits, no teníamos nada, dijimos, oye, fantástico, ¿no? Pongámonos en stand-by los procesos en los que estamos y comprometernos a trabajar un business plan. ¿Y cuál fue la oportunidad que encontraron, que vieron? Era hacer lo que nosotros sabíamos hacer en un mercado latinoamericano inicialmente que veíamos que sí tenía cabida y que los demás no lo iban a hacer, ¿no? ¿Qué era qué? Que era tener soluciones en temas de personas, de recursos humanos, desde una óptica distinta, con tecnología, con presencia regional, que tú fueras lo que nosotros llamamos el one-stop shop, ¿no? Y así sale, y me acuerdo que decíamos, bueno, ¿cómo le ponemos, qué nombre le ponemos, no? Y decíamos, poner un anglicismo, pues, people first, eso no. Digamos, yo particularmente, y mis socios decíamos, no. Y surge, dado el insight que teníamos de operar desde Colombia hasta la Patagonia, y además que el 4 fue un tema recurrente, aparece la palabra tawa, que significa 4 en quechua.
y iba de la mano con el Tahuantinsuyo, que había estado desde Colombia hasta la Patagonia. 4 éramos los socios fundadores, luego fuimos 6. Cuatro verticales tenía el business plan que habíamos creado, entonces el 4 aparecía por todos lados y dijimos, ¿por qué no le ponemos Tahua? ¿No? Pero bueno, no Además, sabía, me encanta. suena coqueto, suena interesante y tiene un insight, ¿no? Y es así como sale Tahua como marca. ¿Y cómo empezaron? O sea, ¿cuál fue la primera versión del negocio, el primer cliente, el MVP? Empezamos en un espacio de casi 2x2, con papelógrafos en las paredes y, digamos, errores que uno comete, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo conozco a toda esta gente, ha sido mi cliente, yo los he ayudado, les he dado soluciones. A ver, proyectemos la lista de todos los clientes. A ver, Juan Pablo, tú. No, este se viene conmigo de todas maneras. Pero cada uno sacó su Rolodex. Claro, y todo el mundo dijo, oye, él de todas maneras se viene conmigo. Entonces, a visitar, que el mundo se va a acabar, ¿no? Más allá de la constitución de la empresa, todas estas cosas más higiénicas, digamos, salimos a visitar clientes y lo que nos encontrábamos es que sí, nos abrían las puertas para recibirnos. Pero la historia era, ¿cuántos clientes tienes? No tengo ninguno. Me encantaría que tú fueras el primero. Llámame cuando tengas un poco más de clientes. No quiero ser conejillo de indias, ¿no? O, oye, qué alucinante, qué bien, los felicito. ¿Qué tal es Parde? Ya sabes que cómo se han tirado a la piscina en este contexto. Se acaba de salir Alan García presidente, entonces la gente era como ustedes se volvieron locos, ¿no? Llámame cuando tengas más clientes. Cuida tu flujo de caja, ¿no? Eran los consejos que recibimos. Y era, claro, entonces al principio decías, Dios mío, esto. Y claro, la premisa de nosotros era ni mires para atrás, rema, rema, visita, visita, siembra, siembra, que algo va a llegar. Nuestra oferta de valor en su momento que se mantiene fue muy potente, porque nosotros decíamos, en aras de que creyeran en nosotros, porque al final una empresa que tiene un tamiz de consultora, digamos, que se enfoca en personas, un poco es con quién voy a ver las cosas. Y nosotros decíamos, lo vas a ver conmigo, que soy socio fundador, yo voy a estar siempre al pie del cañón, no te preocupes. Claro, porque la típica de consultora es te vende el partner, pero luego te ponen el junior recién salió de la universidad. Acá estamos nosotros desde la A hasta la Z, pierde cuidado, ¿no? Y así ha sido. Y nuestra oferta era, es más, si tú me encargas un proceso de selección y yo no lo hago bien, yo te devuelvo la plata. ¿Y estaban abiertos a cualquier rol en ese momento o había a una vertical, un departamento en específico del negocio que No, ayudaban? nosotros básicamente salimos con 3 verticales, 4 verticales, que era el staffing, que es el trabajo temporal, la dotación de personal, la selección de personal para incorporarlo a tu planilla, el proceso en nómina y un tema de consultoría en temas de personas. Esas eran las 4 verticales. Y eso puede ir desde contratar a vendedores, En ese gerentes. momento, pídeme desde la recepcionista, el mensajero, no me importa. Mi propósito es que conozcas cómo lo hago. Mirando hacia atrás, ¿crees que eso fue una buena idea, estar Sí, tan abiertos? sí. ¿Por qué? Porque teníamos que sentar las bases de que éramos los nuevos en el barrio y que hacíamos las cosas bien. Y que no importara lo que me encargaras, lo iba a hacer bien. Luego sí fuimos encontrando determinados nichos y dijimos, ok, descrememos un poco. Porque, a ver, cuando tú haces staffing, que es trabajo temporal o intermediación laboral, como se conoce en el Perú, son posiciones, digamos, u operativas o administrativas de primer nivel, digamos, ¿no? Eso demanda procesos de selección masivos, ¿no? Oye, necesito vendedores de tarjeta de crédito. ¿Cuántos quiero? Necesito 200. Salta a reclutar Pero 200. son roles que rotan bastante. Sí, ¿no? Pero cuando te dicen necesito mi jefe de o mi subgerente o mi gerente de, eso es un proceso distinto. Cuando nosotros empezamos a ver cómo evolucionábamos y cómo funcionaba el mercado, sí fuimos acotando nichos, ¿no? ¿Quién fue el primero que confió en ustedes? ¿Recuerdas? Sí, claro. El primero que confió en nosotros fue Millicom. De ahí vino, de ahí vino, de ahí te puedo decir, el primer cliente que nos ejecutó una garantía no paga por un error en el proceso de nómina y no nos pagó ese mes que nos dolió en el alma, pero era parte de las condiciones, fue en su momento Nextel, ¿no? Y luego tuvimos N casos al comienzo, ¿no? Porque
estás en la vorágine de hay que traer clientes, hay que hacer que la rueda gire. Y me acuerdo que en un momento fue, oye, conseguimos el primer pelotazo que decimos nosotros, un cliente grande. Ay, la felicidad de nosotros era, ya, olvídate, la hicimos, ¿no? Y este cliente grande, lo que nosotros decíamos es, oye, yo no te puedo financiar, tú no me puedes pagar a 30 días tu nómina, es muy grande. Entonces, yo te propongo lo siguiente, yo te doy estas condiciones, págame el día 28 y nosotros el día 30 pagamos la nómina de tus trabajadores. No hay ningún problema. Y empezamos a operar, todo funcionaba muy bien. Y un Día día 28. llama el cliente el día 26 y dice, oye, te quiero avisar con tiempo, la transferencia de mi casa matriz no me ha llegado porque era también una empresa que estaba metida en el mundo de telco. Paga tú este mes, no te preocupes que yo debo recibir la transferencia el 31 primero y automáticamente te reembolso. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Claro, de boca para afuera, de boca para adentro es, ha llamado fulano que no va a pagar, ¿qué hacemos? Y no tenemos caja. Y era, ¿y ahora? Bueno, hijo, claro, en esa época haciendo un emprendimiento vas al banco y nos pasó porque nosotros habíamos sido pues, los grandes gerentes donde entrabas al banco y te atendía banca corporativa, ¿no? Le tocamos la puerta y nos dijo, no, conmigo no pueden hablar. Ves la ventanilla de... Saca tu ticket. Saca tu ticket, ¿no? Dijimos, bueno, no hay forma que nos financie nadie. ¿Qué hacemos? Porque además ninguno cobraba un sueldo. Habíamos puesto el aporte de capital y cada uno tenía su flujo estructurado. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y la pregunta fue, ¿cuántas tarjetas de crédito tienes? Entonces, a ver, ponla sobre la mesa. Yo tengo 2, yo también, ya, vamos al banco. Señorita, disposición de efectivo, Fran. ¿Cuánto? Tanto a tal cuenta. Tanto. Y con eso cubrimos la nómina. Cubrimos ese pago. Cuando llega la plata, el pago del cliente, claro, paguemos todas las deudas. Sí, ya había generado unos intereses obscenos, ¿no? O sea, había financiado con el dinero más caro que podías. Y eso lo aprendí porque me acuerdo que visitando un cliente, estaba en la puerta y se acerca un señor, que es de estas cosas que te pasan en la vida que te marcan, ¿no? Y se acerca un señor con una pinta que dije, ya perdí, me va a levantar en peso. Estaba por Lurín, dije, no, ya perdí, olvídate. Yo interno para entrar a presentar al cliente una propuesta y aparece este tipo y se acerca y me pregunta, ¿y ustedes a qué van? Y yo decía, yo no tengo nada que hablar con usted, señor, no. Y el tipo era muy simpático, resulta que era chatarrero, ¿ya? Sus socios le habían metido cabeza, su mujer se había divorciado. Bueno, para hacer el cuento corto, ese señor vendía $25,000 a la semana en chatarra, ¿ya? Entonces me empieza a contar su historia de la nada. Yo dije, y me dice, te voy a dar un consejo que yo aprendí en la vida. Y yo, ¿ya? Me dice, para ser empresario, tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Entonces yo salí con eso diciendo, sí, claro, he leído, no te preocupes, Rich Dad, Poor Dad, ya, been there, done that, ¿no? Y salí y se me grabó. Cuando pasa este tema de las tarjetas de crédito, lo primero que se me vino a la mente fue, pucha máquina, este tipo me la cantó, ¿no? Entonces, sí te das cuenta de eso, ¿no? Cuando ya estás metido, y por eso yo siempre hablo de la perseverancia como valor fundamental, ¿no? O sea, vas a encontrar un montón de obstáculos en cualquier emprendimiento que tú hagas. Muchos te los pones tú, muchos te los pone el mercado o te los ponen quienes te acompañan. Pero si tú tienes claro tu propósito, tienes claro tu objetivo y tienes claras tus expectativas, no puedes claudicar. Y si te caes, te tienes que levantar, sacudirte el polvo y volver a empezar. Este es un programa de emprendimiento principalmente. Nos escuchan muchos emprendedores, independientes, pero también, poco a poco, también muchos gerentes de todo nivel, ¿no? Están iniciando su carrera, hasta gerentes de alto cargo, y muchos de esos gerentes quieren emprender. Quieren hacer algo propio, tal vez empezando con algo part-time o ya dando ese gran salto. Has mencionado justamente ahorita muchos problemas, muchas cosas que tuvieron que superar al inicio. Ustedes venían de un mundo
como gerentes en corporaciones grandes, donde tenían las oficinas gigantes, donde tenían todos los recursos, pasaron a esta oficina de 2x2. A un Starbucks primero. Exacto. Em, y por el lado tal vez más estratégico, operativo, de estructura, ¿qué aprendiste pasando a esta nueva etapa de emprendimiento ya con recursos propios o, bueno, tarjetas de crédito? Uf, mira, a ver, para empezar, este, lo primero que tienes que hacer si vienes de haber, como digo yo, trabajado para otros y quieres empezar a trabajar para ti, es quitarte todas las deformaciones que vienen del mundo corporativo. Y la primera que yo llamo que hay que quitarse se llama el Aiki, ¿no? Que es, oye Diego, ya, monstruo, empecemos el proyecto ya. Hay que llamar a los abogados, hay que abrir la cuenta en el banco, hay que crear la razón social, hay que ir a la zona, hay que tú o yo, dividamos los roles y uno va para un lado y el otro va para el otro. Aquí no hay aikes, ¿no? Es un tema de las mangas bien remangadas, hands-on y tírate a la piscina, ¿no? Lo segundo es el side business para aquel que es gerente, solo funciona si es que tú tienes absoluta confianza con quien estás invirtiendo. Yo soy un creyente que para que las cosas sucedan y tú quieres emprender, si tú eres el dueño de la idea, tú tienes que estar adentro y tú tienes que gestionar. Para nosotros, yo creo que gran parte de lo que se ha logrado es porque desde el minuto cero estuvimos todos nosotros metidos. Si no, y mira que nuestra idea inicial era mejor recoloquémonos y creemos esta compañía y era un side business. Y al final nos dimos cuenta, por consejos de terceros, que si íbamos a hacer eso, mejor tiráramos la plata por la ventana porque no iba a funcionar, ¿no? Y eso fue un gran consejo. La mentalidad all-in. Absoluta, absoluta. Y además, all in, sin el temor a fracasar. Con el miedo y el respeto, pero sabiendo que sí, pues, puede no funcionar. Y que si no funciona, te vas a caer, te vas a sacudir, te vas a levantar y vas a volver a arrancar, ¿no? Entonces, ese tema para mí, digamos, el emprender, lo que te vas dando cuenta es que muchas de las barreras que uno tiene de lo que aprendes emprendiendo, y lo repetiría no una, sino 1000 veces más, viene de la mano de las creencias y los aprendizajes que uno tiene, ¿no? Y uno tú tiendes a ser tu propio obstáculo muchas veces. Sí, que las instituciones, las superintendencias, todo eso es parte de, ¿entiendes? Es parte del juego. Entonces, tienes que saber estructurarte, rodearte de la mejor gente que puedas. Sí, eso es fundamental. Y no solo rodearte de ellos, sino lograr que estén alineadas sus expectativas con las tuyas para que crean en tu propósito y permanezcan el tiempo que tienen que permanecer. Porque cuando tú arrancas, eres básicamente tú solo y, y que esto que no suene peyorativo, lo que puedes pagar. Y lo que puedes pagar no son grandes gerentotes con grandes ideas y mucho músculo. Es gente muy junior. Lo bonito del proceso de emprendimiento es cómo vas formando esa gente. Pero esa gente a medida que se forma y avanza tiene expectativas. Y es tu responsabilidad cumplirlas. Porque si no va a llegar un momento que van a decir, digo, ¿en qué momento te vas a morir? Porque ya pues no. Y si no, miro al costado. Y vas a perder talento que tú has formado. Pero que es parte del proceso también, ¿no? Entonces, ese tema es fundamental. Trabajar bien con la gente y bueno, dejo por sentado lo que muchos llaman obvio, ¿no? Tu flujo de caja. Ojalá, y si puedas y puedes, míralo en 3 dimensiones: el flujo de caja operacional, el por financiamiento y el de inversiones, para que tengas claro si tu operación está generando la caja suficiente y no está entrando la caja plata porque has pedido una línea de capital de trabajo y está metida ahí. Separa esas cosas y ten claro en qué dimensión estás y qué plata tienes para invertir. Y ten en cuenta que el crecimiento exacerbado es enemigo del flujo de caja. Cuando tú creces mucho, te vas a comer tu caja. Entonces tienes que dosificar tu crecimiento y que el crecimiento sea lo más saludable y sano posible. Ahí dado pie a un tema que me moría de ganas de conversar contigo. Hoy en día, ya Grupo Tawa, ¿cuántos colaboradores tiene?
Más de 12.000, 13.000 en Perú y Chile. Sí. Y tienen distintas unidades de negocio, ¿no? Está Tawa, está Limtech y está ROM. ¿Puedes brevemente describir qué hace cada uno? A ver, Tawa hace lo que hizo desde sus inicios, que básicamente está enfocada. A ver, te lo mejor en fácil. Las tres marcas que tenemos dentro del grupo están unidas por un tema que se llama personas. Nosotros somos buenos, digamos, o creemos ser buenos en gestionar personas. Entonces, nuestro hilo comunicante es la gente, ¿no? Tawa se dedica a todo lo que tiene que ver básicamente con HR, desde reclutar, seleccionar, proveer gente, dotar gente, procesar nóminas, eso está en Tawa. ROM, que es la segunda marca que nace, sale como consecuencia y a pedido de muchos clientes con los que trabajamos esquemas de outsourcing o de intermediación, muy enfocado en temas de retail, distribución, comercialización, ¿no? Y su foco es ese, es trade marketing, es distribución, es comercialización, está metido en Canal Moderno, trabaja mucho punto de venta, etc., etc. Y Limtech fue una adquisición que hicimos en el año 2018 que se dedica al mundo de limpieza corporativa y profesional. Digamos, entonces, pero limpieza con las otras cosas, sí, es evolución de personas en el tema, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que quería conversar contigo, en líneas a lo último que dijiste, de que hay que ser bien consciente de qué tan rápido expandes, en especial en un contexto, llamémoslo más bootstrap, donde de cierta manera estás creciendo De tus recursos. de tus propios recursos, de tus propios ingresos, es cómo escalas servicios, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre me he dedicado a ofrecer servicios de personas en marketing, marketing digital, servicios de contenido, etcétera, de manera bootstrap, ¿no? Con mis propios recursos. Ni un VC, ni un venture capitalist va a invertir en una agencia. Claro. Bueno, no sabemos, pero sí. ¿Cómo lo haces? O sea, o cómo fue el proceso, qué aprendizajes tienes sobre, no, cuándo expandirte, cuándo empezar una nueva unidad de negocio, cuándo abrir un nuevo mercado. Nosotros tenemos un dicho a la interna que es muy popular que se llama el cuero de las correas. Si no tienes suficiente cuero, no va a haber correas, ¿no? Entonces, sí somos muy conscientes de hasta dónde podemos y debemos llegar, ¿no? ¿Cómo se abren nuevos negocios, nuevas oportunidades? Porque gracias a Dios todos los socios siempre hemos sido muy, muy ávidos a ver qué otras oportunidades hay, ¿no? Hemos intentado algunas que no han tenido éxito, sin duda, ¿no? ¿Cómo cuáles? Nos hemos metido en en una época nos íbamos a meter en temas de seguridad en el trabajo, que al final dijimos no con un socio de Chile y al final no funcionó. Nos metimos en distribución digamos, en venta directa de relojes y cosas. No funcionó, ¿no? O sea, al final yo creo que parte del aprendizaje es vas probando y vas viendo en dónde eres bueno y dónde no eres tan bueno y conociendo tus propias limitaciones, ¿no? Porque sí, lo que le ocurre a todo el mundo cuando emprende, especialmente si viene del mundo corporativo, es que una vez que saborea este caramelo de emprendimiento, empiezan oportunidades de negocio en sitios donde nunca los había visto, ¿no? Y eso puede ser un autoengaño, ¿no? Y lo que sí es, a ver, limitar el crecimiento en los primeros años es utópico, tú te quieres comer el mundo. Y más bien estás trabajando para ver cómo tienes más recursos para poder crecer lo que estás viendo que puedes crecer, ¿no? Pero hay muchas maneras de crecer bajo el modelo de Bootstrap. Y una de ellas tienes que ser muy agresivo comercialmente. Y además de ser agresivo comercialmente, tienes que tener claro que tus condiciones de pago son no negociables. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? He aprendido eso a la mala. Sí, ya, yo no te puedo financiar. Entonces no me interesa. Bueno, entonces a mí tampoco. Gracias, chao, nos vamos. Te dolerá en el alma. Podrá ser el negocio de la vida, pero sabes que si él no te paga adelantado o no te paga en una fecha determinada, eso no va a funcionar, ¿no? Y medir cada negocio como una oportunidad rentable, ¿no? Con el derecho a equivocarte, sin duda, sin duda. Y lo que sí, para nosotros fue clave, es que el portafolio de servicios que tengas servicios que te generen diferentes tipos de márgenes. ¿Puedes profundizar sobre eso? En unos tienes que tener márgenes más altos y en otros márgenes más bajos. Ese mix te va a dar un margen sólido. En unos puedes financiar, en otros no puedes financiar. Es, digamos,
La gente va a Es tener la tener tu pregunta, cash cow y es tener tu one shot. la gente va a preguntar cuál es el espectro, ¿no? ¿Cuál es un margen bajo en tu cabeza para un negocio de servicios y cuál es un margen alto y cuál es el saludable? Saludable depende de las finanzas de tu compañía. El margen bajo en la industria de intermediación en Latinoamérica, estás hablando de márgenes de entre el 5 al 8%. Bruto. Última línea te va a bajar 1 y pico, 2%. Y si eres eficiente, puedes lograr 2,5, 3, siendo muy eficiente. Pero en otros negocios, como el negocio de administración de nóminas, son márgenes 6 veces más grandes que eso. Porque hay mucha tecnología, tienes mucha escalabilidad, el proceso es más digital que otra cosa, ¿entiendes? Hay un riesgo mayor al error, entonces hay una tarifa más alta. ¿Me explico? Entonces, si tú tienes, por ponerte un ejemplo, márgenes del 25, 30% en una línea, márgenes del 8 en la otra, tu combinado, por más que el revenue sea distinto, te va a dar un gross margin, digamos, cercano al 10, que ya te deja una última línea de 5 o 6, ¿no? Pero estás hablando de negocios de volumen. Eso te iba a decir, ¿no? O sea, con márgenes tan bajos tienes que Son ser un monstruo en volumen, ventas. es volumen. En la industria este es volumen. Estos no son negocios de one shop, no one stop, perdón. Digamos. ¿Qué has aprendido sobre ventas, sobre cómo vender servicios? Cómo relacionarte con empresas grandes, cómo llegar a ellos, cómo convencerlos, cómo dar ese trato para que renueven o te pidan más. Uno, tienes que ser, bueno, hay muchas teorías al respecto, ¿no? Yo particularmente creo que, ¿Qué les funcionó a ustedes, no? yo te digo lo que yo creo y hago hasta el día de hoy. ¿Me explico? Soy muy transparente, muy crudo. Soy muy sincero y eso me puede cerrar muchas puertas, porque yo sé mis limitaciones. Yo no voy a hacer algo que yo sé que puedo fallar. Entonces prefiero decirte, no soy la empresa indicada para ti. Recomiéndame alguna, déjame buscar cuál te puedo recomendar porque tampoco soy el dueño de la verdad. Pero no hago la mala práctica de decirte, ya, vamos a ver quién quita que lo pueda hacer, le pongo un tarifón gigante y al final Diego me dice, vamos para adelante y después yo sé que voy a fracasar. ¿Me explico? Y el costo de oportunidad es bien grande, ¿no? Porque de ahí todo el Siempre tema tienes que cuidar mucho tu prestigio empresarial, tu reputación y tu prestigio profesional y tu prestigio personal, digamos, ¿no? Eso es uno. Dos, entender claramente qué es lo que quiere el cliente. En el negocio de servicios, los clientes muchas veces creen que quieren una cosa y terminan entendiendo que la solución es otra para su problema. Entonces, ¿cuál es la ventaja de haber estado en el mundo corporativo y luego emprender? Que tú conoces el manejo del mundo corporativo y sabes qué problemas son recurrentes o cuál es la casuística más común que ellos tienen. Entonces, puedes ser empático y entender y decir, ok, ya entiendo cuál es tu problema de personas y, ok, la solución puede ser por A, por B, por C. Déjame pensarlo, indaguemos un poco más y ser muy consultivo en tu proceso para entender bien y limitar bien las expectativas. Yo soy un enemigo de la frase de superamos las expectativas, porque el que pone en la valla las expectativas eres tú. Te la puedo poner en el piso y la voy a superar siempre. Entonces, ser muy sincero, cuál va a ser el delivery y cómo es el fulfillment de tu servicio. Y ser muy transparente. Y así como tú eres transparente, tu cliente tiene que ser igual de transparente contigo. Y decirte, mis condiciones son estas, yo puedo pagar así, yo puedo pagar así. Si la relación empieza bien de un inicio, va a funcionar siempre. Si se resquebraja, va a ser un dolor de cabeza todo el tiempo que dure. Sí. ¿Ustedes entre los socios cómo se dividían los roles? Cada quien fue adquiriendo, al comienzo todos hacíamos de todo. Y luego nos fuimos dividiendo roles por especialidad. Hoy el que es más capo financiero se dedica a las finanzas de la compañía, del grupo. Tiene el equipo de finanzas abajo. El que es más marquetero se dedica a estos temas. El que es más comercial se ayuda a liderar a los demás en la parte comercial mientras creamos un equipo de ventas. O sea, y cada uno fue encontrando y liderando las empresas por especialidad, por emprendimiento, por lo que fuera, ¿no? Yo he tenido la oportunidad en el grupo de estar en diferentes roles. Desde
ser el responsable de abrir la operación en Chile inicialmente, estar viajando, armar el equipo en Chile, luego ceder la posta al management local, ver el proceso de adquisición del IMTEC en su momento, hacer todo el proceso de negociación, terminar liderando una empresa de limpieza que yo en la cual tenía cero experiencia, ¿me explico? Y meterla dentro del esquema de cómo funciona el grupo, etc., etc. O sea, hemos tenido... Cada quien va y los roles son cambiantes. Siguiendo por el lado de ventas, ¿qué aprendizajes hay de abrir un nuevo país? Yo me incluyo dentro del grupo de personas que quieren expandirse a nuevos países. De seguro hay muchas personas escuchando esto que le está yendo bien, sea donde estén, pero quieren abrir mercado, ¿no? Sea por ganar más dinero, reducir riesgos. Sí, claro, digamos, todos abrimos operaciones en otros países por diversificar tu riesgo, punto número uno. Y dos, no vas a abrir para perder plata, pero es un riesgo el abrir una operación en otro país. Lo primero es que tienes que entender si tu modelo de negocio es aplicable en otra latitud, tal cual lo tienes establecido o tiene que ser customizable o tropicalizado a la realidad de ese país. Lo segundo es entender bien el mercado y qué barreras de entrada hay para una empresa como la que tú tienes. Y si hay cabida o no hay cabida, si es factible o no es factible, cuán tediosa va a ser la curva, ¿no? ¿Qué tan abierto es el mercado a tener role players o participantes extranjeros en esa industria, ¿no? Porque mal que bien, digamos, en Latinoamérica en general tendemos a ver con muy buenos ojos lo que viene de fuera, especialmente de Estados Unidos o de Europa, pero el que viene del país vecino es como, ¿y tú por qué no? O sea, que salvo honrosas excepciones, no me cuadra mucho, ¿no? Esos son barreras de entrada. Lo segundo es que tengas el dinero para invertir y que midas muy bien tu inversión. ¿Cuánto te va a demandar? Una cosa, por ponerte ejemplo, es abrir operaciones en Chile y otra cosa es abrir operaciones en Colombia. En cuanto a inversión. Sin lugar a dudas. Y ¿Por qué? en cuanto a esquema, digámoslo, geográfico y social, Colombia es un país descentralizado. Chile es un país centralizado como el Perú. La mayoría de las decisiones se toman en Santiago, como ocurre en Lima. Entonces, abrir Chile es como un paso natural para cualquier emprendedor peruano que quiere abrir operaciones fuera, ¿no? Porque además el mercado de Santiago es un mercado enorme, pero es mucho más competitivo que nuestro mercado local. Hay muchos más participantes globales y locales en las industrias. Entonces, abrirte a camino a codazos cuesta más, pero en temas de inversión no va a ser tan diferente como lo que te costó abrir tu operación peruana. Pero si te vas a Colombia, tu inversión va a ser 4 o 5 veces la peruana. Porque tú no puedes abrir solo Bogotá. Tienes que ir a Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali. Son metrópolis donde hay negocios, donde hay participantes locales, donde hay participantes nacionales. Entonces, y vas a decir, oye, ¿cuál de esas 4 o 5 ciudades es más atractiva para ti? Y si quieres tener presencia nacional en Colombia, tienes que tener una billetera más grande y operar en 5, 6, 7 ciudades. ¿Me explico? El Perú y Chile, básicamente tú puedes operar con satélites en regiones o provincias en colombiano. ¿Cómo superaste esa batalla inicial de abrir Chile, siendo de nuevo esta empresa que venía de Perú, ¿no? ¿Cómo creaste las relaciones con empresas grandes que son a las cuales tú apuntabas? Bueno, nosotros para empezar llegamos a Chile en el año 2008, 2009, cuando empezó la crisis de los bonos subprime. Gran Y momento. nadie nos compraba. Yo me acuerdo de treparme al avión, llegar el lunes tempranito a Santiago, ponerme saco y corbata y hacerme 30 visitas a la semana con el que era el socio local, digamos. Y cerrar 0 negocios por semana. Y yo regresaba el siguiente lunes y otras 30 visitas y otras 30 visitas y abre puertas y abre puertas y toca puertas y toca puertas, ¿no? La ventaja que probablemente teníamos es que, para empezar, yo no hablaba como peruano. Y en su momento, que hablara como colombiano, nadie nos preguntaba de dónde éramos y nosotros tampoco lo difundíamos, ¿no? Siempre hablamos de una cosa. Sí, ¿dónde está su casa matriz? Por el momento está en Lima, ¿no? Entonces, y mal que bien empezó ese recelo que había entre Perú y Chile
que yo lo noté los primeros años, luego fue desapareciendo y ya, en lugar se veía mucho más era más parejo, entonces era menos tortuoso, ¿no? Pero uno de los temas que yo sí considero que es vital, que yo no lo hice por temas de tiempo y sí se lo recomiendo a todo el mundo, es cuando tú vas a emprender en otro país, el requisito básico y fundamental es que te mudes a ese país. Si no, no lo hagas. Igual hoy en día en un mundo donde tal vez puedes cerrar ventas por Zoom. Igual. Porque yo te estoy hablando de si tú vas a emprender una compañía, ese propósito y esa cultura que tú has ideado, que tú has escrito, que tú exudas y emanas, probablemente solo la puedas trasladar tú, hasta que tengas un buen equipo de segundos que vivan esa cultura y también la puedan exportar. Mucho de la compañía es el propósito y lo que culturalmente es. Y además, que tú no estés y estés remotamente, reza el dicho, el ojo del amo engorda al caballo. ¿No? No en vano. ¿En Tau están tentados ahora a abrir más países o no? No lo sé. Nuestro plan era abrir Argentina en su momento y por obvias razones lo descartamos. Abrir Colombia es una inversión gigantesca y hoy, que me perdonen mis amigos colombianos, digamos, no es una plaza tan atractiva, ¿no? México. México nunca estuvo en nuestro radar porque lo consideramos un bocado muy grande y donde en México tú no solo compites con los mexicanos, latinoamericanos, europeos, sino con mucho participante norteamericano. Y es un mercado muy competitivo para la industria en la que estamos nosotros, ¿no? Saliendo de Tawa y de su propia experiencia, ahora estás como mentor en Endeavor, estás aconsejando a muchos emprendedores que están en las etapas iniciales. ¿Cuáles son los consejos típicos que les das? ¿Qué errores comunes ves que cometen? A ver, para mí Endeavor es un aprendizaje continuo. O sea, a mí, digamos, porque mal que bien quieras o no, yo me siento que pertenecemos a la escuela antigua de hacer negocios, ¿no? En donde cuando tú encontrabas tu fórmula de la Coca-Cola, eso no lo podías compartir con nadie, ¿no? Pero cuando entras a hablar con emprendedores hoy en día, ves que el entorno es colaborativo y todas las cartas se ponen sobre la mesa y es como, espérate un segundo, esto, justo eso no podía sacarlo, ¿no? Pero tiene una visión distinta de generar una industria, un ecosistema y que dentro de ese ecosistema, si el ecosistema funciona, como consecuencia todos vamos a poder funcionar. No es que yo te gano a ti y ya veo yo como abanderado de la causa, creo un ecosistema que probablemente nunca pueda crear, ¿no? Entonces valoro mucho ese entorno de colaboración, me parece impecable. En Endeavor, con quienes he tenido la oportunidad de tener reuniones de mentoría, los principales problemas vienen por temas de financiamiento, de levantamiento de capital, organizacionales, de cómo estructurarse para el crecimiento, de internacionalización, ¿no? ¿Cómo hago para poner el pie allá, ¿no? ¿Qué cosas debo y qué no debo hacer, ¿no? Y básicamente lo que yo aporto es mi humilde opinión sobre si yo estuviera en tus zapatos, ¿qué haría? Y qué tanto me la jugaría por algo o por no, ¿no? Y busco mucho entender sus números y su propósito y su modelo de negocio, ¿no? Porque hay negocios que tú ves que para mucha gente dice, "Oye, y yo lo miro desde una persona diciendo, qué alucinante cómo puedes lograr lo que estás haciendo, ¿no? Explícame un poco más, ¿no? Y lo apasionante de estar con gente que está emprendiendo en este momento, para alguien que lo hizo hace N años atrás, es verle cómo le brillan los ojos, ¿no? Y cómo están all in en su proyecto y están comprometidos con la causa. Y yo saludo mucho que digan, oye, alguien que me tire un salvavidas. Nosotros no tuvimos eso. Teníamos nosotros mismos los socios que nos rebotábamos ideas. Hubiese sido fantástico, hubiese sido extraordinario poder haber dicho, tengo este proyectito, va bien, ¿no? Ya empecé, no quiero escalarlo. Y no hacer el famoso bootstrapping que tuvimos que hacer nosotros, ¿no? Aunque no sé si las cosas suceden porque tienen que suceder al final, ¿no? Pero sí veo, o sea, yo veo mucha buena vibra en los emprendedores, mucha disrupción, mucho afán por ser global y creo que eso es clave, por ser regional global es clave. O sea, para hacer
en el ecosistema de startups tú tienes que ser disruptivo y tienes que apuntar o quieres apuntar a ser regional o global, ¿no? Y eso implica aventurarte a abrir operaciones en otros países, ¿no? Y buscar aliados en cada ciudad donde quieras llegar y encontrar. Y Endeavor, eso es una plataforma fantástica que te ayuda mucho a que puedas lograr eso. Hemos hablado de bootstrapping, ¿no? Hemos hablado de cómo empresas crecen en base a sus propios ingresos, sin capital externo. Y luego hay todo este mundo de venture capital, llamémoslo startups también, donde son negocios que empiezan o en sus inicios ya reciben capital y así van creciendo y los fundadores se van diluyendo, automáticamente ya tienen tal vez, o sea, inversionistas, un board, son como dos juegos distintos, ¿no? Yo juego el primero, personalmente. He tenido en este podcast a muchos emprendedores que han pasado por este camino de venture capital. No, son como dos deportes lindos, pero dos deportes muy distintos para distintas personas. Sí. En honor de aportarle valor a la audiencia, ¿qué tipo de persona crees que debe optar por qué camino? A ver, yo le diría primero pregúntate una cosa, si quieres ser 100% de nada o X% de algo. ¿Tú crees que no hay chance de crear algo sin recibir inversión externa? Vas a tener que ceder participación. O sea, yo te digo, si tu emprendimiento, tú lo quieres al 100% para ti o al X% mayoritario para ti, o quieres tener a costa de tu equity capital ajeno, es una de las variables que tienes que tener en cuenta. Por eso, si me preguntas a mí, ¿yo qué prefiero ser X% dueño de algo que ser 100% dueño de nada. Porque la idea sin capital va a ser idea. La idea con capital va a ser realidad. Ese es el primer punto. ¿Cómo consigues ese capital? Pero eso también depende del modelo, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero eso también depende del modelo de negocio. Sí. ¿No? Porque hay negocios tal vez de servicios como los de Tawa, agencias, hasta e-commerces en muchos casos, que ni un inversionista te va a dar minutos. Y luego tienes tal vez marketplaces, SaaS, o sea, software as a service, etcétera, que hasta requieren capital para sacar adelante. Sí, es que el primero es un long-term shot. Claro. El segundo es un short-term shot, ¿no? O sea, cuando tú buscas una compañía o creas un emprendimiento que quiere regionalizarse porque es mucho más rentable, si haces un marketplace, imagínate que creas un Mercado Libre .2 o un Amazon 3.0, ¿no? Pedir bastante. Digamos, ¿ya? Es evidente que tendrías que ser regional o global. Entonces, tu idea puede ser fantástica, el modelo extraordinario, pero de todas maneras vas a tener que levantar capital porque no hay manera de, uso la palabra que no existe, bootstrapear ese modelo de negocio, ¿entiendes? No hay forma, ¿no? Entonces, tienes que ir por la segunda línea, por el segundo camino, digamos, ¿no? Sí hay una parte de modelo de negocio. Hay modelos de negocio que yo veo en startups que veo que podrían ser bootstrapeables, sí, pero que optan por la otra vía. ¿Por qué? Porque la carrera que quieren correr es más rápida y quieren regionalizarse más rápido. Tienes que levantar capital. ¿Entiendes? Entonces, pero a lo que yo voy, y por eso te decía, es cuando tú estás en ese proceso, tú tienes que decir un momento si tú quieres ser el accionista mayoritario, no te importa licuarte contra que entre inversionistas y compren equity en tu compañía, en aras de llegar a tu compañía a otra dimensión y que el valor final sea mayor, ¿no? Sí. Algo que creo que también la gente se está dando cuenta, gente que está metida en este mundo de emprendimiento, startups, en especial tal vez en Estados Unidos, que llamémoslo, lo podemos ver casi como el futuro, ¿no? Como que todo lo que sucede ahí va llegando al resto de regiones. Es de que mucha gente que tal vez hizo ese camino de startups, recibió capital, se fue diluyendo, tuvo una pequeña participación de algo muy grande, se dan cuenta de dos cosas, de que uno, ya por el juego de los mismos VCs, de los venture capitalists, tienen que, de nuevo, no necesariamente ser un unicornio, pero ser algo muy, muy, muy grande para que finalmente la matemática del modelo de negocio, las finanzas del negocio sean exitosas, sea rentable. Y lo que sucede es que muchos que tienen ese éxito, a pesar de haber sido exitosos, a pesar de haber invertido 10 a 15 años de su vida, en ese éxito tal vez tenían 5% del negocio, ¿no? Al momento del éxito, porque te diluiste con tus otros 2, 3 socios, obviamente los primeros inversionistas, pasaste por la ronda seed, la serie A, B, C, etcétera,
y se dan cuenta de que, mira, no fuiste el principal ganador del mercado de startups, fuiste un ganador, pero no fuiste estas empresas como las que tú mencionas, los Mercado Libres, los Amazons, etcétera, y miran hacia atrás y dicen, oye, tal vez si creaba algo como Grupo Tawa, como ustedes, hubiese tenido 30% de participación, de algo no tan grande, pero conoces la matemática, tal vez esos 15 años hubiesen sido mejor invertidos en algo no tan startup. Sí, no lo sé. O sea, porque al final, Y a lo que voy es que más gente se está dando cuenta de que tal vez quieren crear algo propio, ahora es más fácil globalizar tu negocio, simplemente si es un producto digital, si es un software, etcétera. Si eres bueno en redes sociales, puedes rápidamente difundir tu negocio. sí. A ver, lo que pasa es que todo depende de qué propósito tienes y qué expectativas tienes. O sea, porque al final sí puedes tener el 5% de una empresa que valga 1.000 millones, como puedes tener el 30% de una empresa que valga 1 millón. ¿Me explico? O sea, todo es relativo, depende qué es lo que tú quieres, ¿no? Y por eso, para mí lo fundamental siempre es, más allá de que tu idea sea fascinante, sea buena, tú la veas como buena, el mercado la perciba como buena, tiene que estar alineado tu propósito con esa idea. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres lograr? ¿Quieres hacer solo plata? ¿Quieres intentarlo y ver qué tal te va? Este, ¿Quieres trascender? ¿Es un tema sostenible? ¿Qué te moviliza para hacer eso? ¿No? Porque solo así tú vas a llegar a entender si fuiste o no fuiste exitoso, y la definición de exitoso la tiene cada uno. Quiero hablarles sobre el Internet 100% fibra óptica de Win Empresas. Hoy atienden a más de 4.800 clientes en los principales sectores económicos del país, como banca y finanzas, industria y comercio, gobierno y educación. Cuentan con un equipo propio y certificado para atención y soporte 24/7, asegurando que tu empresa esté siempre en línea y tu internet funcione sin problemas. Nada de bots o AI, un ejecutivo y un técnico especializado que te brindan una atención ágil y soluciones cloud, ciberseguridad y servicios gestionados a la medida. La conectividad 100% fibra óptica de Win Empresas ofrece velocidades de conexión mucho más rápidas, estables y seguras en comparación a otras opciones, sin esperas frustrantes para acceder a tus aplicaciones clave en la nube o in situ. Lo mejor, la conectividad también es escalable. ¿Qué significa eso? A medida que tu empresa crece y necesitas más ancho de banda, la conectividad puede adaptarse para satisfacer tus demandas crecientes. Cuentan con más de 40 alianzas estratégicas con fabricantes líderes de tecnología que les permite proveer una propuesta de valor que acompaña la evolución digital de tu empresa. Ponte en contacto con Win Empresas visitando winempresas.pe para acelerar el crecimiento y la evolución digital de tu empresa. En líneas al propósito de Era Digital, siempre queremos traerles información que pueda ser relevante para ayudarlos a sacar adelante sus negocios e industrias. En un mundo donde la eficiencia económica y la sostenibilidad son clave, es fundamental elegir opciones energéticas correctas para tu negocio. Hace poco aprendí, gracias a conversaciones con el equipo de Cálida, que si tienes o gestionas un negocio en el sector de transporte, salud, restaurantes u hotelería, la energía más económica, confiable y segura del mercado es la del gas natural. Uno de los sectores que ven ahorros sustanciales gracias al uso de gas natural es el de transporte. Un vehículo de carga o pasajeros que emplea gas natural vehicular puede ahorrar hasta 60% en costos de combustible versus el diésel, lo que se traduce en un incremento tangible en la competitividad y ganancias. Tienes ejemplos como el de Cervosa, empresa de transporte que al usar GNV ahorra más del 45% en costos de combustible en comparación con los vehículos a diésel. Por otro lado, empresas como Nikon, Indoamérica o DP World han impulsado su rentabilidad y competitividad en el sector gracias al ahorro que obtienen con GNV, manteniendo la misma operatividad y desempeño de su flota. Si todavía no estás utilizando el gas natural en tu negocio y consideras que puede ser relevante, Cálida te quiere invitar a escribir a movilidad.sostenible@calida.com.pe para informarte más sobre por qué el gas natural es la fuente de energía más rentable y segura para tu negocio. Hoy, ¿qué oportunidades ves de negocio? Infinidad. Cuéntame unas que te interesan a ti, que te gustarían a ti si estuvieses en tus 20 de nuevo.
¿Qué empezarías? O sea, veo temas de electrificación vehicular, por ejemplo, y de desarrollo sostenible sobre energías no renovables, sobre energías renovables, ¿no? O sea, a ver, para ponértelo en fácil, si tuviera yo que simplificar qué se viene en los próximos años, veo dos líneas de negocio. Y fundamentalmente una, que son todos los modelos de suscripción. O sea, yo creo que a futuro todo va a ser por suscripción. Llámese desde el auto que utilices, el electrodoméstico que tengas en tu vivienda, la vivienda que uses o usufructues, todo va a ser por suscripción. Entonces ahí se hacen dos vertientes, ¿no? Aquel que crea modelos vinculados a suscripción y aquel que es dueño de esos activos que son por suscripción y son vendidos. Y la industria de suscripción genera por segunda, o sea, como consecuencia, una industria de refurbish, ¿no? Porque si yo soy X compañía de electrodomésticos y me doy cuenta que el nicho de gente joven que termina de estudiar y alquila su departamento, no se va a comprar una refrigeradora Para los que no saben, refurbished es como decir de segunda de mano. segunda mano. O sea, no voy a, no, esa refrigeradora, no, ¿para qué te la vas a comprar? Porque además tú no dices, esta vivienda no va a ser mi vivienda, probablemente está aquí 2, 3 años, no lo sé. Entonces me suscribo y que me den una refrigeradora. Cuando yo elimino esa suscripción, y lo mismo hago con el vehículo, me suscribo, que ya existen en oportunidades en otras latitudes, a un vehículo, el vehículo llega a mí, lo uso, y cuando no lo quiero digo, gracias, chao, lo recogen y se lo llevan. ¿Qué pasa con esos activos que han sido utilizados y pasan a ser de segunda mano? Tienen que entrar a una industria paralela donde alguien los va a consumir, porque no los van a desguazar y están seminuevos, digamos, ¿no? Entonces, en ese espectro, en términos de assets, para mí el modelo de suscripción, que como consecuencia tiene un modelo de refurbish, o de mercado de segunda mano, ¿me explico? Es un nicho interesante, que ya en Europa y Estados Unidos funciona a las mil maravillas, ¿no? Claro, hoy en día tú ves, o sea, piensa suscripción, que para empezar es un gran modelo de negocio porque financieramente se te hace bien fácil a ti saber tus costos, saber tus tasas de crecimiento, tus márgenes. Es más, es un negocio simple, se podría decir en ese sentido. Pero hoy en día vemos más suscripciones digitales, ¿no? Tienes Prime, tienes Rappi, tienes Claro, Netflix. porque eso es entretenimiento y todo el mundo va a pedir entretenimiento Tú siempre, estás diciendo, este tema de suscripción, membresías, etcétera, también va a pasar mucho más a las cosas físicas. de todas maneras. Yo lo veo de todas maneras. Suena un poco como lo de la web, ¿no? You will own nothing and you will be happy. Sí, pero la pregunta que yo me hago después es, ¿tú quieres ser dueño de nada? O sea, yo creo que al final el balance de cada uno va a estar en sí. Esa flexibilidad de vida. O sea, tener, digamos, patrimonialmente tú, Diego, el día de mañana quieres ser dueño de nada o quieres tener algo. Totalmente quiero ser dueño de cosas. Quieres ser dueño de cosas, pero vas a estar suscrito a otras. Si el Correcto. modelo, ya. Entonces el nombre del juego se llama, tú deberías participar también en la industria siendo dueño de assets que otros se suscriban a tus assets. ¿Correcto? Para que tú patrimonialmente digas, oye, porque si yo el día de mañana tengo todo por suscripción y encima es digital, yo puedo cortarte la vida en un segundo y desapareces del radar y te deje en la calle y no tienes nada. Entonces, ese creo que por ahí va el balance, ¿no? Que tú puedas tener, oye, algunas cosas sí soy ¿cómo se llamaría? Un asset dealer, ¿entiendes? Que suscribo estos activos y además soy suscriptor de otros assets de terceros. Te Digamos. mencionaste que habían dos rutas, ¿no? Que el paraguas es suscripción. Suscripción yo creo que es uno de los modelos que va a subsistir a futuro. O sea, que debería ocurrir, ¿no? Democratización de lo que lo quieras llamar es eso. Y está bien, me parece válido, ¿no? Eh, y luego hay un montón de industrias que sí, son industrias que algunas cuestionadas, otras no. La electrificación, el modelo de migrar energías, digamos, a todo el tema que tenga que ver con sostenibilidad y evitar el cambio climático y frenar todo este tema de cambio climático, tiene que llegar, tiene que llegar. El tema es que la electrificación vehicular también es un tema cuestionado, ¿no? Porque dices, oye, ¿son realmente tan ecológicos estos autos? ¿No lo son? ¿Qué pasa con el reciclaje al final de la vida útil del vehículo? El litio y estas baterías, dónde se van a desechar o cómo se van a reciclar o se van a poder reparar, ¿no? Entonces, la infraestructura que demanda eso, ¿qué pasa si el Perú pasa mañana a ser todo eléctrico?
colapsa el sistema energético local, no colapsa, cómo funciona. Y en Europa, que iban tan de avanzada, en Estados Unidos han empezado a frenar un poco el tema, ¿no? Entonces, por ahí hay también temas interesantes, ¿no? Y yo soy también un creyente, y lo que veo mucho en el ecosistema de emprendedores es que la gente que al final necesita mucho capital termina yéndose a Estados Unidos a levantar capital. Y eso tiene como consecuencia que ese capital que se levanta allá se queda allá. Y yo sí creo que en el Perú o en Latinoamérica deberíamos tener VCs suficientemente grandes que inviertan en startups locales o regionales que hagan que ese dinero quede acá y siga siendo fuente de generación de más ingresos y más startups y más startups. ¿Por qué crees que no hay más VCs, más inversionistas acá en Perú, en Latinoamérica? ¿O es un tema de darle tiempo al tiempo y Yo van a creo que hay empezar a un ver? tema de tiempo a tiempo y hay un tema de seguir creyendo que esto es como de avanzada y está ocurriendo en otras latitudes y no es de avanzada. O sea, yo sí creo que tiene que haber más emprendimientos. Se requieren más emprendimientos. O sea, un país que tiene emprendedores, verdaderamente emprendedores formales, es un país que prospera. ¿Me explico? Nosotros tenemos en el Perú muchos emprendedores, pero digamos, aíslo a los emprendedores de los que estamos hablando de startups y hablo de emprendedores comúnmente conocidos como emprendedores en nuestro país. El problema que hay es que son informales. Entonces, mientras tú fomentes esa informalidad del país, la economía no va a ser circular, el círculo virtuoso no se va a dar. Se revienta en alguna parte y no funciona. Entonces, yo creo que hay una parte de desconocimiento, hay una parte de adversidad al riesgo, porque tú ves y hay muchos emprendimientos locales y regionales que son alucinantes, extraordinarios, ¿no? Que tú dices, wow, o sea, que podrían tranquilamente crecer, pero terminan yéndose afuera porque no hay plata local o regional, no hay. ¿Por qué? No lo sé, me encantaría saberlo, pero sí me encantaría a mí poder desarrollar ese ecosistema de VCs regional grande, donde tú digas, oye, que al final compitamos con los gringos o con los europeos y la gente diga, el emprendedor europeo venga a Latinoamérica a fondearse, ¿por qué no? No, y la oportunidad de crecimiento en Latinoamérica es probablemente mayor que en cualquier otro Sí, continente. claro, claro. O sea, aquí hay todo por hacer en comparación con... Claro, sin embargo, probablemente la gente tiende a ver más de avanzada los emprendimientos que se dan afuera, ¿no? Pero porque el enfoque que le dan es distinto. Y yo creo que el enfoque de un emprendimiento tiene que ser, dame una solución a un problema cotidiano de manera disruptiva y que sea aplicable y sea expandible y globalizable. Entonces, todo lo que sea suscripción, todo lo que sea sostenibilidad, ¿qué más? ¿Qué más te interesa? ¿Ves una oportunidad? Wellness. Todo lo que tenga que ver con, digamos, más que salud, sí tiene un tema de salud de por medio, ¿no? Pero desde calidad de sueño, eh, actividad física, nutrición, suplementación, salud emocional y mental, salud física, todo lo que tenga que ver con eso para mí también es un mundo súper interesante. ¿Qué ves que falta? Porque algunos tal vez pensarían, no, ya hay un montón de gimnasios, ya hay un montón de suplementos, ya hay un montón de programas de wellness, influencers de wellness, ¿o tú crees que hay espacios para competir y diferenciarse? Es que sí, yo creo que hay espacios. A ver, sería el mundo ideal sería que tú, o sea, que una persona pueda decir, ok, me aventuro en esto y quién me guía, ¿no? ¿Quién me guía en ese espacio? Porque ¿qué ocurre muchas veces? Tú eres deportista, A veces me siento. ¿sí? Ya. Todavía ocurre, por ejemplo, yo he corrido maratones y me encanta el deporte y para mí la maratón es, si quieres en un momento lo conversamos, tiene un propósito y es un tema que va de la mano de wellness y te ayuda a trabajar mucho tu cabeza. Claro. Más que, además de tu aspecto físico, me explico, ¿no? Te hace muy resiliente. No, está relacionado a todo. Sí. Este, cuando una persona en cualquier parte del mundo decide aventurarse a querer ser parte de ese 0.x% de la humanidad o de la población que se quiere correr los 42 kilómetros, empieza solo.
Se puede bajar un aplicativo, pero es él contra él y no hay quien te pueda guiar en el proceso realmente guiar, ¿no? Y es un proceso de ensayo de errores, como un emprendimiento, pero contra ti mismo. Y eso ocurre en muchos temas de salud. Si tú tienes un tema de salud mental, mucha gente no sabe dónde acudir, ¿no? Y no entiende el origen del tema de su salud mental o de la crisis que esté pasando en ese momento, en esa etapa de su vida. Entonces, yo creo que aquel que pueda hacer como una solución bien estructurada para que tú puedas entrar en este mundo de decir, oye, salud en el más amplio de los espectros y qué efectos va a tener en mí y cómo puedo avanzar manteniendo ese balance desde, oye, ¿sabes qué? Te puedo ayudar a tener un balance de vida-trabajo distinto. Es parte del wellness. ¿A ti personalmente qué te ha servido en temas de salud, bienestar personal? Mira, de hecho, desde el deporte hasta terapia psicológica, sí. ¿En qué momento de tu vida sentiste que necesitabas terapia? ¿Y por qué? Cuando cumplí 50 años. ¿Midlife crisis? Midlife crisis, no sé, a uno lo llaman así. Yo me empecé a cuestionar muchas cosas, sí. ¿Cómo qué? Como si el propósito y la razón por la cual yo había venido a este mundo le estaba cumpliendo. Y si todo lo que yo estaba haciendo estaba yendo hacia el rumbo o me estaba llevando al camino que yo quería llegar. Y, y la respuesta en algunos episodios fue no. Y si bien todos los caminos conducen a Roma, dicen, tú eliges qué camino quieres que te lleve a Roma o qué camino tomar para llegar a Roma. ¿Qué propósito de vida a los 50 sentiste que no estabas cumpliendo, no estabas viviendo en el día a día? Que había postergado muchas cosas que quería hacer. Y que eso implicaba tomar decisiones radicales como para empezar a pedir ayuda y sentarme con alguien que me diga, oye, ¿por qué, por qué actúo de esta manera? ¿Por qué soy como soy? Y empezar a darte cuenta de lo que es el autoconocimiento y empezar a entender que tú no vas a lograr que amanezca más tarde ni que anochezca más temprano y que tú no vas a poder lograr que Diego Raceto cambie, pero tú sí puedes lograr hacer que Juan Pablo Aja te cambie. Y empezar ese proceso para mí ha sido una travesía alucinante. Pero yo no puedo lograr que yo cambie. Tú puedes hacer que tú cambies, pero tú no puedes hacer que yo cambie. Ya. Yo no puedo hacer, por eso digo, yo no puedo hacer que amanezca más tarde, ni que anochezca más temprano. Y uno, por lo general, siempre tiende a echarle la culpa a los demás y a la humanidad y a nadie me entiende, cuando no te das cuenta de las taras, los autoimpedimentos que tú tienes o que te has formado, porque son aprendidos. En tu caso, ¿tú qué te estabas impidiendo? Yo que me estaba impidiendo, yo más que me estaba impidiendo era mi forma de ser y de hacer las cosas. Tenía y estoy trabajando en ello, un nivel de autoexigencia exacerbado. Muy tolerante al error de terceros, cero tolerante al error propio. Y eso es como tener una voz, es literalmente tener una voz que te dice ante el error, o sea, no entiendo cómo no te diste cuenta. Qué bruto puede ser. Te Qué quedas pensando pues, inútil. en semanas. Ay, te destrozas, te destruyes solo. Y además ese nivel de autoexigencia, logres lo que logres, empieza a ser como normal. Porque para eso es. O sea, por ponerte un ejemplo, si te has fajado entrenando y hiciste tu récord personal en una maratón, bien, eso es lo que se esperaba. No esperábamos nada menos, ¿no? Entonces, empiezas a elevar tu nivel de autoexigencia. Tony Robbins habla de esto, de the art of fulfillment, ¿no? El arte de estar, no sé cuál es la traducción de fulfillment, ¿no? Como que completo. Sí, Em, de que hay la diferencia entre achievement, entre tener éxito y estar fulfilled, sí, ¿no? Y es bien fácil confundirte, porque quieres tener éxito, ¿no? Ese achievement, pero no necesariamente lo que te hace exitoso te hace feliz, ¿no? Y él da el ejemplo de Robbie Williams, que se suicidó, como sabemos, tuvo todo el éxito del mundo, hacía al otro reír, al otro pasar un buen tiempo con sus películas, con su comedia, etcétera, pero no era fulfilled, por más de que tenía la familia y todo.
Yo me quedo con el fulfillment más que el éxito. Es Porque lo que deberíamos apuntar, ¿no? Al fin, o sea, creo lo que que pasa es que el éxito depende de qué definición le des y en qué contexto. O sea, para mí el éxito es como ya la contraparte al fracaso, nada más. O sea, ¿tuviste éxito o fracasaste? Ya está. Pero no es un objetivo en la vida. ¿Ser exitoso en qué? Defíneme. en ser feliz, ese sería lo ideal, ¿no? Pero ¿qué te lleva a esa felicidad? La gente no sabe. La gente es muy mala prediciendo que lo va a hacer feliz. Mira, a mí me sorprende, yo converso con mucha gente, a mí me sorprende cuando le pregunto a N personas en conversaciones coloquiales o por trabajo, sale algún tema de estos y le pregunto, ¿tú a qué aspiras? Y a mí me sorprende que el 95% de la gente me conteste aspiraciones materiales. Hace poco aprendí o escuché en un podcast en líneas a la pregunta de ¿a qué aspiras? Y, y un pata, Sean Puri, que tiene un podcast que se llama My First Million, dijo The Perfect Tuesday, que es como que a eso aspiro, a que mi martes, o sea, un día cualquiera, un martes, no un viernes, no un domingo, no un sábado, mi martes haga de inicio a fin lo que me gusta, ¿no? Trabajo en algo que me apasiona, si te gusta algo creativo, haces algo creativo, ves a tu familia, estás con tu familia, hablas con un amigo, The Perfect Tuesday. Eso es a lo que aspiro. Es que eso es el enfoque que otros llaman el vivir el presente. O sea, lo que ocurre y es producto de la competitividad, del mundo de los negocios, del crecer, del ser exitoso, de todo este tema que hay, que la gente por lo general, o digamos todos, ¿no? Estamos en esta carrera hacia no sé qué, ¿no? Y es una carrera que además es una carrera de compararnos, ¿no? De cómo te va a ti, cómo le va al otro, ¿no? Que se puso, que tiene, que maneja, dónde vive, ¿no? Que come. Eh, y yo también, y Todo es también quiero, relativo. y todo es relativo. Y además en esa carrera estás permanentemente pensando en lo que se viene, lo que tengo que hacer, y la palabra tener que hacer aparece constantemente. Particularmente he aprendido en los últimos años a que el imperativo no existe. Yo no tengo que hacer nada. Yo quiero hacer muchas cosas. Que en ese querer, sí efectivamente, tenga que hacer algunas cosas que no son de mi Agrado. agrado, lo voy a hacer porque el propósito del quiero es mayor que el de tengo. Pero la mayoría de gente tú la escuchas y dices, oye, ¿cómo estás? Pucha, full. Tengo esta reunión, tengo este tema, tengo que hacer, tengo que avanzar, tengo que lograr, tengo que conseguir. Y yo digo, en qué momento nos preguntamos, ¿qué quieres? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres hacer? Porque la mayoría de gente trabaja porque tiene que trabajar, no trabaja porque quiere trabajar. Entonces, que es entendible, es explicable, es parte del modelo, todo el mundo tiene necesidades, la plata se ve como un requisito indispensable, yo creo que es un medio, no es un fin, pero es parte del proceso. Entonces, para mí, volviendo a tu pregunta sobre la terapia que me ha permitido, ese autoconocimiento de entenderme, de darme cuenta y de aceptarme y de quitarme algunas taras, para mí ha sido valiosísimo. Y de empezar a entender que hoy vale más que mañana, porque yo mañana no sé si voy a estar. Y hoy tengo que vivirlo con la intensidad que merece. ¿Qué me hizo darme cuenta de eso? Cuando mi hija cumplió 18 años y mi hijo Modesto ahora fue, yo dije, espérate, ¿en qué momento pasaron 18 años? ¿Y cuándo es que te vas? ¿Faltan cuántos meses? Y dije, espérate un segundo. Ese fue el momento. Eso fue uno de los momentos que dije, oye, yo tengo que aprovechar este espacio, porque ya no va a regresar, ¿no? Eh, y darte cuenta y empezar a cuestionarte sobre, oye, ¿qué más quieres hacer? ¿Y qué has dejado de hacer y por qué has dejado de hacer esas cosas? ¿Y hasta dónde quieres llegar? Y eso es lo que yo siempre llamo el propósito. Yo creo que una persona que no se pregunte cuál es su propósito en la vida va a seguir avanzando por donde lo lleve la corriente. Y eso ocurre mucho, y yo que sigo Headhunter te lo puedo decir, ocurre con el 90 y tantos% de la gente. Porque son muy pocos los que se sientan un día en su vida y dicen, yo quiero hacer esto. Y yo quiero llegar a esta posición o quiero ocupar esto o donde no quiero estar, donde nunca estaría.
Hay esta teoría filosófica en inglés es memetic theory, ¿no? Memética, de que dice que la mayoría de humanos simplemente nos copiamos. Nos copiamos. Ah, este pata tiene una casa bonita, tiene este carro, hace esto. Ay, yo también voy a hacer Sí, esto. claro. Sí. Y tú lo ves, o sea, no, como dicen, el trabajo de headhunting y recursos humanos, etcétera, lo debes ver todos los días. No, y además el saber que el no tener claro qué quieres te va a llevar por caminos que tú puedes considerar son fascinantes, pero que no están hechos para ti. Claro, pues miras para atrás y invertí 20 años en algo que ni siquiera me En algo gusta. que dices, oye, ¿qué hago trabajando acá si nunca me gustó? ¿Porque me pagan bien? ¿Y ese es tu propósito realmente? ¿Qué le dices a la gente que tal vez ahorita está escuchando esto y dice, ya, pero Juan Pablo, tú tienes un puestazo, No, estás cero, cero, financieramente cero. libre, etcétera, etcétera? Yo tengo, usando la palabra tengo, que dijiste que no te gusta, tengo que hacer estas cosas por ABC, siempre van a dar una razón, Es que es válido que tengas que hacer algo si es que ese tengo te va a llevar al quiero, ¿ok? ¿entiendes? O sea, a ver, parte del proceso de vida y parte del día a día es que tú muchas veces vas a hacer cosas que no son de tu agrado, sin duda, y vas a hacer muchas cosas que sí son de tu agrado. Ese es el proceso de vida. Entonces, eso es natural. Pero si está alineado hacia tu quiero, fantástico. Fantástico, vas por buen camino. Pero si no está alineado hacia tu quiero o tú no tienes un quiero, un propósito, ¿Te estás avanzando como el ganado. te arrepientes de algo en la vida? ¿Me arrepiento de algo en la vida? No, no me arrepiento. He aprendido un montón. Y eso se lo agradezco a la vida. ¿Y ahora qué quieres? Hablando de tú quieres, ¿qué quieres ¿Yo qué quiero? Sí, en esta, o sea, ya hablamos de midlife crisis, ¿no? Se viene la segunda mitad. Ajá. Dios quiera, vivamos 150 años. O sea, digamos, yo tengo claro mi propósito. Y mi propósito es efectivamente llegar a ser feliz. Y tengo que cumplir, o sea, no tengo, quiero cumplir un montón de etapas en el proceso. ¿No? Eso no significa que yo no sea feliz hoy. Soy absolutamente feliz. Absolutamente feliz. ¿Por qué? Porque aprendí a vivir el presente. Y porque mi propósito y lo que yo quiero hacer es lo que yo llamo el devolver. ¿Y devolver en qué consiste? Es, como en algún momento conversamos, yo no soy dueño de la verdad ni me creo gurú en nada. Cero. Lo que sí doy gracias a la vida es que me dio la oportunidad de vivir en diferentes países, aprender un montón y cometer infinidad de errores en temas personales, profesionales, de empresa, de lo que lo quieras poner. Y esa mochila cargado de experiencias es la que yo quiero compartir. Porque si a alguien lo puedo ayudar o le puedo acortar la curva, yo sería absolutamente feliz. Creo firmemente en el salario emocional que los médicos llaman oxitocina. Entonces, a mí me hace muy feliz poder ayudar a la gente y me encanta. ¿Te pones objetivos, o los escribes o no? Sí, sí. Y tengo una costumbre de cómo revivir mi día todas las noches y ver qué hice bien y qué hice mal. Sí. ¿Y cómo planificas este plan de devolver y de lograr tus O objetivos? sea, una de las cosas que he aprendido es que mm, todo aquello que escribas no es escritura en piedra y que no necesariamente se va a dar como tú quieres que se dé. Y que hay cosas que van a ocurrir cuando tengan que ocurrir. Este, y ese proceso de aceptación de las cosas, que es dolorosísimo, porque más en el mundo moderno que queremos la inmediatez como variable fundamental y driver básico para cualquier cosa, es difícil que las cosas sucedan como uno quiere que suceda, o con la velocidad que uno quiere que suceda. Entonces, este, yo lo que sí voy viendo es, hoy soy una persona que vive mucho más el presente, trabaja para el presente y por el presente, y cree firmemente que el futuro va a ser la consecuencia de lo que yo haga hoy. No, ya no trabajo pensando en voy a hacer, voy a trabajar para el futuro descuidando lo que haga hoy, porque para allá voy, ¿no? Si hablases con el Juan Pablo en sus veintes, ¿no? Que todavía no ha pasado por todos estos aprendizajes, por todos estos aciertos, errores, etcétera. ¿Qué le dirías en cuanto a cómo vivir el día a día, la semana perfecta, digamos? Le diría que no por correr se llega más temprano. Sí. Le diría que las cosas van a ocurrir cuando tengan que ocurrir
y que Más como confiar en el proceso. confiar en el proceso. Sí. Eso yo lo he aprendido, o sea, y he mencionado esa frase, confía en el proceso antes en este podcast, porque es algo que escucho de bastantes deportistas, más que nada, tipo Tom Brady, Kobe Bryant, etcétera, etcétera. Claramente tienen objetivos, claramente quieren ganar la copa, la quieren levantar, quieren campeonar, quieren ganar cada partido, quieren ser el top scorer. Tienen esos objetivos y lo tienen escritos en un papel, tal vez, de todas maneras en su cabeza. Sí, claro. Pero lo que he aprendido de ellos, y es algo que trato de aplicar cada día más en mi vida, es, de nuevo, confía en el proceso. ¿Qué significa eso? Ok, hacer la ingeniería inversa. Ok, tengo este objetivo, que no, puede estar medio en gris, no necesariamente es un número, De acuerdo. y haces la ingeniería inversa. Ok, ¿cómo llego ahí? ¿Qué tiene que pasar de lunes a domingo? ¿Qué tiene que pasar mes a mes para que suceda? Pero Ay, parte de ok, tengo que confiar en trabajar el... de tal a tal hora, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a terapia, que yo hasta el momento no he hecho, ¿no? Pero puede ser para cada persona eso, y confiar en que si haces las actividades del día a día, es más probable que llegues a ese objetivo, pero no estás de cierta manera anexado al resultado. Tu felicidad Es el proceso, no el es el resultado. proceso, no es si cumples o no el resultado, ni Así es lo que es. tú dices de que puede o no suceder. Así es. O sea, tú no sabes qué va a ser de ti en 5 años. No tienes ni la menor No, idea. y el mundo va a cambiar y probablemente yo voy a cambiar y cualquier otra cosa, la vida va a cambiar. Entonces, si tú no vives, si tú no disfrutas el proceso con los subidas y bajadas que tiene, o sea, yo cuando corrí mi primera maratón, me acuerdo que el proceso era una tortura. O sea, era durísimo. Pero al final empiezas a disfrutarlo y dices, oye, gran parte de la primera maratón que corres es el entrenamiento y el proceso. Y si no lo disfrutaste, pucha. Por muy doloroso que haya sido y levantarte temprano y ser perseverante, yo gracias a Dios que siempre he sido disciplinado, digamos, pero esa disciplina, ese rigor, ese no claudicar, ese tema, es un proceso fascinante y de darte cuenta que una cosa que probablemente tú creías que no podías, puedes. Por eso yo soy un absoluto creyente en el potencial de las personas. Y la gente no tiene ni la menor idea de lo que es capaz de. ¿Hay algo particular sobre lo cual has cambiado tu opinión en los últimos años o décadas, no sé? ¿Respecto de qué? De cómo vivir la vida, de Ah, cómo manejar tu sí, semana, sí, claro, sí, de claro. tu dieta, quién sabe. Desde enfocarme en el presente y no en el futuro, eso es para mí un tema de dar, ¿Meditas? no he podido, quiero. ¿Cómo logras estar más en el presente? Porque es algo que creo que mucha gente creo que quiere, pero Lo, cuesta, ¿no? lo Estás que pasa batallando es, contra tu mente. sí, lo que pasa es que parte del proceso es, yo creo que es consecuencia de empezar a conocerte y de darte cuenta que tienes, que eres y qué cosas crees que eres que realmente no eres. Una buena pregunta que la terapeuta te hizo para ayudarte a conocerte mejor. O sea, mi psicólogo, que es un crack, este, la primera pregunta que me hizo es, ¿por qué vienes? Y si vienes por decisión propia o vienes motivado por alguien. Y la respuesta fue, vengo por decisión propia y vengo porque no sé, siento que he perdido el rumbo, no sé cómo enfrentar estas cosas. No sé, o sea, me preocupa el mañana, no tengo idea. No sé si estoy yendo por el camino correcto. Y me ayudó a entenderme y a ver qué cosas creo yo que soy que en realidad no soy. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo te ayuda a Lo que pasa es entenderte? que hay cosas que tú aprendes desde los 0 a los 13 años. Y aprendes por el contexto en el que vives, por tus padres, que además han tenido toda la mejor voluntad, pero tú eres lo que viste, lo que aprendiste, lo que te dijeron en tu entorno, en tu colegio, ¿no? Entonces, este, yo aprendí a tener un nivel de autoexigencia exacerbado porque era lo que veía. Y yo me creí el cuento que así tiene que ser. O sea, no hay forma de no tener un nivel de autoexigencia tan exacerbado. Y te lo llevo a cualquier plano. O sea, siempre puedes hacer más. El deber antes que el placer.
Entonces, si yo en otro contexto hubiese recibido tu llamada, oye, no, te hubiese dicho, no hay manera, no tengo tiempo. A pesar de que me encanta estar sentado acá, lo hubiese descartado en una. Porque esto es placentero, no es un deber. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta y tú dices, oye, y tú mismo empiezas a cuestionarte y empiezas a observarte, que es difícil, y empiezas a entender aquellos estímulos que tú dices y cómo reaccionas a esos estímulos, ¿no? Cómo reaccionas ante el auto que se te cruzó y lo quieres pasar por encima y te das cuenta y dices, ¿para qué? ¿No? O empiezas a verte tú desde la perspectiva de cómo actúas, qué sientes, qué emociones tienes, qué te genera, qué te habla tu cabeza, qué te dice, empiezas a decir, oye, y empiezas a ser consciente y empiezas a darte cuenta que tú tienes que trabajar en ti y que la única manera de que tú reencuentres ese propósito y vayas y orientes tus esfuerzos hacia eso es teniendo claridad tú sobre qué eres tú y además qué te controla y qué debería controlarte, ¿no? Toda esta mentalidad de no estar en el presente es como una ola, ¿no? Va y viene y tienes que constantemente recordar qué es lo que tú mismo has decidido que quieres, ser feliz, etcétera, cuando te sales de estos momentos, porque la vida viene, ¿no? Hay una crisis en el negocio, por más que ahora ya estás bien encima, director, etcétera. em, ¿Cómo vuelves? O sea, hay momentos de estrés, de ansiedad. Mira, lo más, no tengo una respuesta para eso, ¿ya? O sea, yo me considero que estoy construyendo los pininos recién personalmente en ese tema, pero yo creo que hay un tema que uno tiene que, y que yo he aprendido, y es a aceptar, ¿no? Entonces, cuando las cosas suceden, tienes que aceptar que sucede, ¿no? Para bien o para mal. Parte del proceso de aceptación es eso, porque evidentemente hay un ciclo de la negación, todo lo que tú quieras, pero una vez que tú aceptas, te da la posibilidad de tener la cordura para luego regresar y decir, ok, pasó. En latín hay esta frase amor fati, ¿no? Como que amor al destino, a lo que Sí, pasa. sí, sí. Y esa aceptación, ese amor al destino, ¿me explico? Es gratificante porque en otro contexto lo lucharías y lo batallarías y no lo aceptarías. Una vez que tú dices, oye, ya vino esta crisis, pasó, me generó ansiedad, tuviste la capacidad de identificar qué te estaba generando, y una vez que tú identificas qué te está generando, simplemente tú mismo tienes que darte cuenta que, oye, qué consecuencias tiene eso y qué puedes hacer para que esto se detenga y regresas al presente. Y regresas al presente. Y regresas a, oye, ok, porque así como puede ocurrir un momento malo, automáticamente puede venir uno súper emocionante, alucinante, que merece la misma intensidad y el mismo enfoque que el que te generó la crisis. Y cuando empiezas a balancear esas cosas, dices, oye, al final lo que tienes que tener presente es que tu balanza, cuando tú sopesas en la noche, cuando te vas a dormir y dices, oye, ¿qué tal fue mi día? Yo te puedo decir que el 100%, el 99.9% de las veces, mi balanza se inclina hacia el lado positivo, por muy malo que haya tenido un día. Entonces digo, eso significa que voy por buen camino. Si yo me estoy sintiendo bien y yo estoy viendo que las cosas suceden y le estoy aceptando lo que ocurre y estoy dando la oportunidad al proceso y lo estoy disfrutando, estoy por un camino. ¿Que el proceso puede cambiar? Sí. ¿Y lo aceptaré? También. ¿Y por ende voy a estar bien? Sí. ¿No? Eso es lo divertido. Juan Pablo, creo que es una muy buena manera de cerrar esta conversación. Creo que ha sido muchísimo valor todo lo que has podido aportar a la audiencia en cuanto a negocios y esto último ya de la vida. Quiero que haga una dinámica que solemos hacer en el podcast, varias preguntas rápidas, lo primero que venga a tu mente. Ya, fantástico. Cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente? No creo en la definición de exitoso. Digamos, me atrevería a decir, si lo quieres ver por la vía tradicional en el mundo de los negocios, te puedo nombrar dos, que son Warren Buffett y Steve Jobs, digamos, ¿no? Pero si lo quisiera más en el plano más macro, probablemente sería un Naval Ravikant o un Simon Sinek. ¿Lo has leído, Naval Ravikant? Sí, me he visto todos los videos y de Naval.
es un capo. ¿Qué es algo que tú crees que es cierto que otras personas dirían que estás loco por creer? Que creo mucho en el potencial de las personas. ¿Qué oportunidades de negocio ves en general que otras personas podrían aprovechar? Como lo conversamos, el tema de suscripción, el tema de wellness y el tema de sostenibilidad. ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu negocio y vida? Uy, ya. Herramientas desde el Whoop para medir mi calidad de sueño, mi iPad, WhatsApp, Excel, LinkedIn, sí, Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería? Leonardo da Vinci, probablemente. ¿Qué le preguntarías? ¿Cómo hizo para hacer tantas cosas en 67 años? Sí. Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. Lo perfecto es enemigo de lo práctico. Es una que creo que es una mala recomendación. Y lo otro es así nomás, dale así nomás. No se van a dar cuenta. Creo que no. Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas? Conversar y escuchar a la gente. Con tus socios, colaboradores, Con quien todos. sea, sí. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? Bellas ¿Volverías? artes. Sería pintor o restaurador, sí. Mejor compra de $100 o menos. Mis primeras zapatillas para correr. Ahí está la maratón. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías? ¿Qué quieres hoy para ti? ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? Bueno, hábito diría el autoconocimiento. ¿Cuál ha sido el libro que más has recomendado? Los últimos, The Almanac of Neil Ravikant. Buenísimo. Sí. ¿Película que más has recomendado? Era muy cinéfilo y lo perdí y dejé, ¿no? Que es una de las cosas que quisiera retomar, te soy honesto. O sea, te puedo decir series que recomendaría, que me parece que son válidas verlas con un ojo crítico. Desde The Bear, Billions, Succession, que me parece una locura. Buenísima. Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de tiempo, energía, dinero. No es una inversión, pero sería mi familia, ¿sí? Mis hijas y mi esposa, sí. Juan Pablo, muchísimas gracias por venir. En verdad, he aprendido muchísimo. Varias preguntas que quería hacerte, en verdad las has respondido súper bien. En verdad me has ayudado también a repensar varias cosas que tenía en No, mente. gracias a ti por la invitación. Estaba encantado. Me encanta. La vamos a repetir. O sea, de todas maneras, cuenta conmigo.